Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en sala de prensa de Noticias Caracol ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Como lo acaban de ver ustedes, lo hemos contado a lo largo de las ediciones del día de hoy, ustedes lo han podido ver acá. A partir de mañana el país entra definitivamente en una nueva fase. Estamos hablando de, como ustedes lo ven en nuestro banner, una nueva realidad, una apertura de prácticamente todos los sectores del país. Estamos hablando del comercio, estamos hablando de las oficinas, estamos hablando tal vez de uno de los sectores más importantes, como es el del transporte aéreo. Ya el servicio intermunicipal de flotas también de buses, el transporte terrestre de flotas de buses intermunicipales también entra mañana de nuevo a operar. Ya lo hicieron este fin de semana en el caso de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, la apertura de sitios turísticos, Monserrate, hubo ciclovías en Bogotá, hubo apertura de los parques, en fin, estamos entrando en una nueva etapa después de algo más de 6 meses de confinamientos, de aislamientos y de incertidumbre, una incertidumbre que no termina porque las autoridades y los expertos, los epidemiólogos, los infectólogos, las mismas autoridades de salud han dicho hasta la saciedad de que estas imágenes pues demuestran que la gente quiere salir, pero que hay que hacerlo con mesura, que hay que hacerlo con autocuidado y con la conciencia plena de que de ahora en adelante, lo han dicho todos por todos los medios y en todos los idiomas, si se puede decir así, depende de cada uno de nosotros que el COVID-19 no se propague más. Un reto muy difícil después de ver estas imágenes, después de ver a miles de personas que salieron en las últimas horas en este fin de semana. Saludamos a esta hora a don Henry Murraín, un viejo amigo de esta casa. Él antes estaba en Corpovisionarios y hoy es el director de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Don Henry, un gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros en sala de prensa. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, Juan Roberto, nuevamente. Bueno, Henry, su posición de académico nos contaba hace mucho tiempo en Corpovisionarios los análisis que hacían del comportamiento de la gente. Este es un tema de conducta del que estamos hablando. La síntesis de lo que viene a partir de mañana sería ¿cuál? Vista no tanto desde la óptica de los científicos, desde la óptica de los gobernantes, sino de la óptica de quienes manejan y estudian como usted los temas de la conducta y de la cultura, Henry. Bueno, pero estamos en un momento muy crítico en el mundo entero. Estamos viviendo una de las crisis globales más grandes de la historia. Y la gran pregunta es cómo poder reactivar la gran mayoría de nuestras actividades de manera cuidadosa, sin que esto produzca centenares de muertos ni que nuestro sistema hospitalario colapse. ¿Qué hemos visto nosotros en la ciudad de Bogotá? Pues en general la cooperación de la ciudadanía ha sido tremenda. Y eso es fundamental para poder tener los resultados que hemos tenido. Bogotá no tuvo que ver las imágenes tan dolorosas que se presentaron en ciudades como Nueva York, como en Guayaquil o algunas ciudades de Europa. Y esto se logró en buena parte por cooperación de la ciudadanía. Entonces, desde luego, para poder enfrentar esta crisis y para poder empezar a reactivar la gran mayoría de actividades de nuestra vida, entre ellas el uso de parques y ciclovías, que fue lo que se hizo ayer en este piloto en la alcaldía, con la ciudadanía de Bogotá, va a requerir cooperación y disciplina ciudadana. Esto va a ser mucho tiempo más así. El virus sigue rondando en nuestras ciudades, el virus no se ha ido. Y la única manera que tenemos de controlar esa situación y de mitigar los efectos de este virus en nuestra sociedad es apropiando nuevos hábitos y comportamientos como el uso de la mascarilla o tapañatas, la distancia, mantenernos siempre a una ala de distancia, el lavado constante de manos. Y si eso lo hacemos de manera juiciosa, no vamos a enfrentar una crisis más adelante. Henry, eso que usted dice, el tapañatas, es que casualmente este fin de semana vi en un parque de Bogotá unos señores tal vez que trabajan con usted en la alcaldía, con unos avisos decían eso, tápese las ñatas. Es una manera coloquial de decirle a la gente, hombre, cuídese, cúbrase la cara, mantenga la distancia social, pero realmente, ¿qué tanto creen ustedes que ese tipo de llamados cala entre la gente? Y se lo digo porque la verdad lo que yo vi en el momento que salí era una gran inconsciencia ciudadana, la gente pegada, gente sin tapabocas, tomando café, gaseosa, es decir, como que dijera, mire, se acabó la pandemia, se acabó la emergencia y se acabó el susto.
Es importante contextualizar lo que viste. Yo también vi puntos en la ciudad en donde se presentaron eh, situaciones de relajamiento y descuido por parte de la ciudadanía. Pero esto lo vimos específicamente en puntos de alimentos y comida, que es un tema crítico. En general, en los parques, el 93% de los ciudadanos en los conteos en parques tenía su tapabocas. En los 13.000 conteos que hicimos, el 80% lo tenía bien puesto. Que haya un 20% que no lo tiene bien puesto o que no lo tiene no es un tema menor, pero debemos subrayar que la gran mayoría de la gente está cooperando y lo está haciendo bien, y tenemos que concentrarnos en hacer zoom sobre esa minoría que aún no ha entendido y que aún se relaja o se descuida, ¿cierto? ¿Por qué es importante llamar la atención de lo que estamos haciendo bien? Porque así como cuando hacemos estas conversaciones con los que somos padres, concentrarse en el feedback, en el reproche, la retroalimentación a los hijos permanentemente con un discurso negativo o solo señalándolos lo que no se hizo bien, pues produce prácticas educativas tremendamente negativas. Pasa exactamente igual con los ciudadanos. Si no somos capaces de reconocer a la ciudadanía lo que hace bien y lo que ha hecho bien en una circunstancia tan dolorosa y tan crítica como la que estamos viviendo, ahí perdemos la batalla. Tenemos que saber reconocerle a la ciudadanía lo que ha hecho bien, porque han hecho la gran mayoría de ciudadanos un esfuerzo tremendo en una época durísima de la historia de la humanidad. No podemos descuidar esa minoría que no lo está haciendo, que se descuida, en este caso en particular, en los puntos de comida y venta de alimentos en la calle, que es un tema muy crítico y sobre lo cual les pido ayuda a ustedes y todos como sociedad que hagamos zoom sobre eso. El momento de consumir alimentos es el momento más crítico de descuido para que nos quitamos el tapañatas, y en caso de tener el virus, eso no se nos puede olvidar. Todos deberíamos comportarnos como si tuviéramos el virus, porque este es un virus muy engañoso. Usted puede tener el virus y no tener ningún síntoma. Solo con hablar salen gotículas, como nos ha explicado nuestro secretario de Salud, y esas gotículas podrían caer en una persona para la cual el virus es letal. Entonces, lo más inteligente es comportarnos como si todos lo tuviéramos, y en eso la gran mayoría de la gente en Bogotá está cooperando. Si uno pudiera hacer esa escena, Henry, por poner un símil, ¿cómo sería esa escena de un buen comportamiento? No solamente con el tapañatas, como dice usted, sino en general, uno pudiera hacer ese cuadro de cómo una persona debe comportarse desde que sale de su casa hasta que vuelve a su casa. ¿Cuál es ese ideal? Y se lo pregunto porque dirán, no, pues tan bobo, eso lo sabemos todos, pero es que creo que es bueno insistir en cómo establecer esas pautas de conducta para entender que esto no es un juego. Claro que sí. Pues agradezco mucho la pregunta, Juan Roberto. Yo creo que esto nada es redundante, y cuanto más énfasis hagamos en esto, seguramente vamos a aumentar los niveles de cooperación, y esa minoría que no lo está entendiendo o que se relaja en cierto momento, pues vamos a poder corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Usted no puede salir de su casa hoy en la ciudad de Bogotá sin el tapañatas. El tapañatas es la mayor señal de respeto y consideración que los otros. No solo porque le protege a las personas de que el virus pueda ingresar a su cuerpo por la boca, nariz, que por ahí ingresan, sino también y fundamentalmente porque va a garantizar que en caso de que usted tenga el virus, no le va a llegar a los demás, ¿cierto? Entonces, eso es fundamentalmente lo que tenemos que entender. Usted no solo se tiene que cuidar de lo que puede llegarle, sino usted debe imaginarse que podría ser portador del virus y no tenerlo. 8 de cada 10 personas que se contagian con este virus no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Es decir, muchas personas que tienen el virus por ahí no tienen ninguna señal de su cuerpo que les dice estás infectado. Entonces, lo más inteligente como sociedad es comportarnos todos como si lo tuviéramos. Y para eso es, si yo tengo el tapañatas, yo no voy a transmitirle esto a nadie. Entonces, yo no puedo salir de mi casa, yo no puedo salir a ningún espacio público sin el tapañatas. Eso en Bogotá en general es muy bueno, Juan Roberto. Tuvimos un foro en el cual estuvimos hablando con otras ciudades de América Latina, de Colombia, inclusive de ciudades europeas. Las personas en España, en Inglaterra, no puedan creer que aquí el uso mayoritario de tapabocas fuera tan grande. El 97% en los promedios de las mediciones hechas de las personas en calle en Bogotá tienen tapañatas, tienen tapabocas o mascarilla, como la quiera llamar. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En el momento del almuerzo, el momento del tintico, el momento del café, el momento del jugo, las personas para consumir tienen que quitarse la mascarilla. Tienen que quitarlo, claro.
En ese momento se presenta la situación más crítica y de riesgo que podemos vivir en nuestra ciudad hoy día. Y es que nos quitamos la mascarilla en un espacio público y estamos con los compañeros de la oficina y nos reímos y hablamos. Pensamos que no pasa nada porque como son nuestros amigos, son nuestros conocidos, no debe pasar nada. Ese momento es absolutamente crítico y ahí es donde se está contagiando mucha gente, ¿cierto? De hecho, nuestro secretario de Salud nos explicaba que muchos de los médicos, de las enfermeras, del personal de salud, de los hospitales que se han contagiado de coronavirus, no se contagian ni en el quirófano, ni en la camilla, al lado de los pacientes, sino que se contagian en la cafetería o en la restaurante del hospital o la clínica, porque es que es ahí donde nos relajamos. Entonces, salvo esa situación, en Bogotá tenemos que mostrar un récord muy positivo. Todos, colectivamente, por favor, seamos conscientes de ese momento, para tomarse el juguito, para tomarse el mecato, para comerse las papitas, esa situación cotidiana que tenemos para consumir alimentos. Si usted se tiene que quitar la mascarilla o el tapañatas, tiene que estar siempre lejos de una persona, por lo menos a 2 metros de distancia, por lo menos. Ahí en el equipo de Caracol, por ejemplo, no sé cómo serán las jornadas de almuerzo ahora. Yo conozco las instalaciones chéveres, pero por ejemplo, salgan al patiecito, al patio, a las zonas del espacio público que hay libre, al aire libre, almuercen ahí y a más de 2 metros de distancia. Si seguimos esas medidas estrictamente, es muy difícil que tengamos que volver a presentar una situación complicada en la ciudad. Depende en buena parte de nuestra cooperación, de nuestro comportamiento, mantener la reactivación de las actividades de nuestra ciudad, como nos ha dicho la alcaldesa. Si somos tremendamente juiciosos como ciudadanos, vamos a recuperar la mayor cantidad de actividades de la vida de nuestra ciudad. Que eso también incluye ir a centros comerciales, el estar en todo tipo de lugares, ir a hacer mercado. Pero yo creo que eso que usted dice, esos consejos tan sencillos, Henry, de taparse la ñata y de si tiene que quitarse el tapabocas para consumir algún alimento o bebida, pues hacerlo en un sitio donde conserve esa distancia. Pues, don Henry, ha sido un placer como siempre saludarlo, robarle estos instantes porque sé que está corriendo, va a una reunión con la alcaldesa. Gracias por estar con nosotros y lo volveremos a molestar porque lo que usted dice es cierto, hay que destacar a la gente que lo hace bien. Esperemos que esa misma gente lo siga haciendo, pero ya no con la soga del aislamiento, sino entendiendo que cada uno es autor de su propio cuidado. Eso yo creo que es lo más fundamental. Don Henry, gracias de verdad, un abrazo. A ustedes muchísimas gracias. Recuerden, mascarilla y siempre a una ala de distancia. Muchas gracias. Eso me parece chévere y me encanta lo del tapañatas. Henry Murraín, el director de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Veamos ahora la cara de los científicos, los que tanto, repito, han dicho que hay que extremar los cuidados en esta nueva normalidad, en esta reapertura que prácticamente tiene el país desde mañana. Saludo hasta ahora al doctor José Millán Oñate, él es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor Oñate, un gusto saludarlo en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Hola Juan Roberto, mil gracias a ti y un saludo especial para toda la teleaudiencia. No, usted muy querido por atendernos, también por robarnos, por atendernos un minuto de su tiempo, que sabemos que como todo el personal médico están en pleno ajetreo. Doctor Oñate, escuchábamos a Henry Murraín hablando de comportamiento. Y él hacía énfasis en algo que yo quiero que usted les ayude un poco a nuestros televidentes a asimilar, y es que en este momento de reapertura, en este momento en que el país entró en una fase, porque sus autoridades así lo dicen, debido, entre otras cosas, a los problemas económicos, a que ha bajado un poco la curva de contagios, hablemos un poco de la importancia, la conciencia fundamental que hay que tener desde mañana más que nunca para salir con más cuidado que nunca en medio de esta nueva realidad, doctor Oñate. Mil gracias por esta oportunidad para dirigirme a todos. Hacemos un llamado porque en estos casi 6 meses que tenemos de la pandemia hemos aprendido, hemos logrado bajar la velocidad a la tasa de contagio y es un momento clave en este instante para aplicar todo lo que hemos aprendido y lo que con pedagogía las autoridades sanitarias nos han inculcado. El uso del tapabocas, el distanciamiento físico y la higiene de manos. Evitar los espacios cerrados, evitar los sitios con poca ventilación. El virus no se ha ido, pero de nosotros depende el comportamiento de este virus. Si nosotros guardamos las medidas, seguramente el virus va a
tener una tasa de contagio, una velocidad mucho menor y menos personas nos vamos a infectar. Doctor Oñate, en el inconsciente colectivo de muchas personas pues hay una disyuntiva. Unos dicen, mire, yo tengo que salir porque tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que moverme. Otros dicen, mire, estoy desesperado en el encierro, pero hay otros que dicen, mire, también estoy muy asustado. Más allá del miedo, más allá del susto, más allá de la prevención, la clave tiene que ser la conciencia, y esa conciencia nos debe dictar que si, por ejemplo, tengo que tomar Transmilenio, el problema es que yo puedo ser consciente, pero el de al lado no. Sí, hoy es un gran reto que nos enfrentamos como ciudadanía, porque hoy más que nunca dependemos también de ese comportamiento de nuestro vecino. Entonces, tenemos que ser solidarios entre todos. Si todos nos cuidamos, todos nos protegemos, disminuimos el riesgo. Y es clave, el virus no se ha ido. Esto es importante en recordarlo, que volvemos a una nueva normalidad, pero es evidente que necesitamos ser disciplinados y que necesitamos continuar con esa concientización. Mantener siempre los oídos y los ojos bien abiertos a todas las noticias que las autoridades en salud nos están brindando día a día sobre el comportamiento del virus. Si bajamos los brazos, si nos descuidamos, seguramente vamos a tener nuevamente mayores contagios con la posibilidad de que tengamos otras cuarentenas. Doctor Oñate, en este momento, cuando desde mañana empiece la gente a salir en firme y en forma en todo el país, ¿estamos en un proceso de enorme riesgo? ¿Usted lo ve así? Lo que hemos observado del comportamiento de la epidemia en Europa, que van 2-3 meses adelante que nosotros, es que fíjense cómo ellos lograron también controlar la tasa de contagio, pero nuevamente están en brotes y en nuevas cuarentenas parciales o selectivas en algunas de sus poblaciones. Esa es la historia de estos virus respiratorios. En este momento no hay ni un tratamiento efectivo, ni tampoco una vacuna, ni hay medicamentos que nos ayuden a prevenir. De allí que nosotros esperamos que existan brotes, y lo que necesitamos es que esos brotes no sean tan intensos, que no sean tan con un incremento inusitado en el número de casos, pero evidentemente se pueden presentar brotes. Y allí que las autoridades hacen un llamado a que hagamos todas las recomendaciones que ya estamos informándoles nuevamente sobre el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, la higiene de manos, pero también si tienes síntomas, debes autoaislarte y reportarte en forma inmediata con la autoridad de salud competente para que te den las recomendaciones respectivas. Y tal vez una recomendación final, doctor Oñate, y es que si no tiene que salir, no salga, quédese en casa. O sea, si puede seguir teletrabajando, hágalo. Exactamente. Hay que una frase nueva que es reinventarnos. Entonces, aquellas salidas que no sean esenciales o aquellos trabajos que se pueden realizar o seguir haciendo de una forma virtual, debemos continuarlos haciéndolos para evitar el número de personas que estén en las calles y disminuir el riesgo de infecciones. Sí, pues doctor Oñate, ha sido un gusto saludarlo, como siempre, gracias por estar con nosotros, de verdad, un gusto que haya estado con nosotros en Sala de Prensa. A ustedes por esta invitación y recordemos todos a cuidarnos, y es el momento que debemos enfrentarnos juntos contra este enemigo microscópico y juntos lo podemos lograr, con disciplina y con autocuidado. Eso es lo más importante, disciplina y autocuidado. Jorge Millán Oñate, el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, Henry Murraín, hablando de conciencia, cultura, autocuidado, y lo más importante es mantener la conducta de prevención a la hora de salir a partir de mañana. Una pausa y en instante don Ricardo Espina con su radar aquí en Sala de Prensa. Muy
Muy bien, y como siempre, al cierre de sala de prensa de Noticias Caracol ahora, don Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, hoy nos habla de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el caso de Salvatore Mancuso. ¿Viene o no viene a Colombia? Richie, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar, en sala de prensa en Noticias Caracol ahora, el futuro del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Esa novela la hemos venido contando aquí en varios capítulos, una novela que tiene como telón de fondo la necesidad de las víctimas de saber la verdad y de la reparación por cuenta de miles de crímenes cometidos por Mancuso en Colombia. Mancuso fue detenido y se desmovilizó en el año 2004 en nuestro país y fue extraditado a Estados Unidos en 2008 para que respondiera por narcotráfico. Finalmente ya pagó la pena y está a puertas de definirse hacia dónde será enviado. Hay que recordar que aquí hemos detallado los errores que se han cometido por parte de la rama judicial y también por parte del gobierno del presidente Iván Duque en el trámite de deportación a nuestro país. Y todo esto tuvo un giro muy importante el pasado fin de semana porque cuando ya todo estaba prácticamente listo para que se confirmara que Mancuso iba a ser enviado a Italia a tener prácticamente un retiro dorado luego de décadas de crímenes en Colombia, se tomó una determinación política por parte del gobierno del presidente Donald Trump y a última hora frenó ese envío a Italia. Lo que se ha conocido el fin de semana es que Mancuso fue enviado a una cárcel de Atlanta y que sería deportado a Colombia, porque en materia política, por cuestiones de inconveniencia para el gobierno de Estados Unidos, han determinado que ese sería el camino. Sin embargo, hay una puerta que todavía le falta por abrir a Salvatore Mancuso y es la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos con base en el convenio contra la tortura, en caso de que él demuestre que si llegase a ser deportado a Colombia, su vida correría riesgo. Esa parece ser la última carta que se jugará a su defensa antes de determinar si será o no enviado a nuestro país. En cualquier caso, en Estados Unidos, en Italia o en Colombia, en donde lo esperan sus víctimas, será fundamental que el Estado colombiano garantice, esta vez sí de verdad, todo el aparato para ser escuchado en versiones sin ningún tipo de dilaciones, a través de video en caso de que no sea enviado a Colombia, y cuente todo lo que sabe, toda la verdad sobre esos vínculos de empresarios, de dirigentes políticos de la mayor importancia, de militares y de policías con el proyecto de las autodefensas. Una novela que más bien parece una pantomima, un circo, hay que decirlo, esto de la extradición de Salvatore Mancuso a Colombia. Con el radar de Ricardo Ospina terminamos, los dejamos ahora con Signo Pesos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora. Feliz noche para todos.